Hola alumnos, ¿cómo están? En la clase de hoy vamos a ver los temas de financiamiento y uso del crédito. ¿Qué es el financiamiento? El financiamiento es un mecanismo por el cual se aporta dinero o se le concede un crédito a una persona, a una empresa, a alguna otra organización para que puedan llevar a cabo sus proyectos y poder desarrollar su actividad comercial o su actividad particular. El financiamiento es importante ya que no siempre se cuenta con el dinero suficiente para encarar esos proyectos. Entonces, a partir de la disponibilidad de dinero, uno puede empezar a crecer o las empresas, los comercios pueden empezar a cubrir esas expectativas que tienen a través de sus proyectos y su actividad comercial. La forma más común de acceder al financiamiento es a través de un crédito bancario, que lo consiguen en el circuito financiero formal, pero hay otras fuentes también de financiamiento dentro del circuito financiero formal o fuera de él. Generalmente ese financiamiento tiene un costo, que es un interés que hay que pagar por él, y hay que devolverlo en un determinado plazo que se pacta previamente. Dentro de las fuentes de financiamiento tenemos que puede ser de origen interno o de origen externo. De origen interno es la propia financiación que tienen las personas, los comercios, las empresas, gracias a los ahorros que han venido acumulando. Puede ser aporte de socios, puede ser que decidan que una parte de las ganancias de la empresa las van a reinvertir, entonces de allí salen el dinero necesario para llevar adelante el proyecto, adquirir los bienes y servicios. Puede ser que decidan vender algún activo que tenga esa empresa o comercio y de esa forma se financien los proyectos. O si no, también pueden recurrir a alguna fuente de financiación externa, que generalmente es cuando obtienen crédito bancario a través de alguna mutual, de alguna cooperativa. Pueden ser parientes y amigos que también estén aportando, digamos, dinero para que puedan llevar a cabo sus proyectos. Pero el hecho de que usen, digamos, o recurran a una fuente de financiamiento interna o externa va a depender de las circunstancias también, porque muchas veces teniendo la plata para llevar a cabo un proyecto, les conviene más sacar un crédito y con ese crédito llevar a cabo el proyecto y la plata, por ejemplo, invertirla en comprar mercadería. Así que usen una fuente u otra va a depender de las circunstancias y la disponibilidad de dinero que tenga cada comercio o cada empresa. El crédito no es una cuestión estática, sino que es todo un proceso de tráfico, un proceso dinámico en el cual se transfiere el poder que hay sobre el capital de la persona que dispone de ese capital hacia la persona que necesita el capital. Y eso se da mediante algunas seguridades que podríamos decir que son ideales cuando existe confianza y reales cuando se pide alguna garantía sobre el capital que se va prestando. ¿Y por qué se da ese proceso de tráfico, de transferencia de poder entre una persona que tiene el capital y la otra que lo necesita? Se da porque ambos llegan a la conclusión, podríamos decir, de que haciendo esa operación les va a ir mejor, que el que tiene el capital le conviene prestarlo, digamos, y va a sacar un provecho mayor que si lo tuviese inmovilizado, y la persona que lo toma está convencida de que tomando ese capital y por más que tenga que pagar un interés durante un cierto tiempo, lo va a invertir en una actividad que le va a producir una ganancia superior al interés que va a tener que pagar por el uso de ese capital. Cuando hablamos de crédito, decimos que es algo dinámico y no que es estático. ¿Por qué? Porque siempre a lo largo de la actividad que uno va desarrollando, en algún momento va a necesitar dinero por el motivo que sea. Entonces ahí va a tener que recurrir al crédito para poder pasar ese momento en el cual uno no tiene los ingresos suficientes. ¿Cuándo puede pasar eso? También cuando uno tiene ahorros y quiere encarar un proyecto, pero ese proyecto es muy grande.
y no le alcanza el dinero que tiene. Se habla de que un proyecto de una magnitud importante que supera las posibilidades que uno tiene. Y también cuando se puede producir un bache, digamos, la disponibilidad de dinero que uno hace que tenga que recurrir al crédito, que es por la actividad, las características propias de la actividad, que son las estacionalidades. Un ejemplo muy sencillo: una heladería, cuando tiene mayores ingresos en verano y en invierno, ahí disminuyen los ingresos. Entonces podríamos decir que en esas etapas de esos periodos de los meses de invierno no va a tener los ingresos esperados, entonces va a tener que recurrir a algún tipo de crédito para superar esa estacionalidad. A los créditos los podemos clasificar de acuerdo a los plazos, en cortos, medianos y largos plazos. Los de corto plazo generalmente se toman 5 años de duración, digamos, para ese tipo de créditos. Los de mediano plazo son los que van entre 5 y 10 años, y los de largo plazo ya estamos hablando de más de 10 años, que incluso si el tipo de crédito es hipotecario, podemos llegar a hablar hasta de 20 o 30 años de duración de ese crédito. Dentro de los créditos a corto plazo, podríamos decir que son los que se utilizan para comprar insumos, algunas herramientas. Rodados entran, una camioneta, un vehículo, generalmente cuando uno los compra son 5 años que uno tiene para pagarlos. ¿Y cuáles son los instrumentos que uno usa para respaldar esa operación? Bueno, puede ser a través de pagaré, que es un instrumento muy simple, muy sencillo, en donde uno queda registrado, digamos, el monto de la operación, el concepto de la operación, y es un documento que puede estar firmado por la persona que recibe el crédito, o aparte por la persona que recibe el crédito y alguna otra persona que le sirva de garantía. Después tenemos líneas de crédito o las tarjetas de crédito, que es eso, ustedes lo conocen, que cualquier tarjeta de crédito que esté en el mercado hoy, muchas veces ustedes pueden pagar hasta en 12 cuotas, 18 cuotas, lo usan para comprar para hacer un viaje, para comprar algunas herramientas, lo pueden usar para distintas cosas, pero tienen esas duraciones, 12, 18 meses, cuanto mucho 24. Después tenemos el crédito comercial, que uno puede ser que cuando uno viene operando empieza a vender, empieza a facturar, pero está facturando con el cobro de esos productos que uno está vendiendo más adelante en el tiempo. Uno se lo está financiando a sus clientes. Entonces por ahí le hace falta plata para la tarea diaria, digamos, y tiene que salir a pedir un crédito. Entonces puede llegar a poner como garantía los futuros cobros que va a tener. Después tenemos créditos bancarios, que son los que se obtienen en el banco. Uno tiene que tener cuenta y cumplir con una serie de requisitos. Entonces uno puede acceder para distintos créditos, para crédito hipotecario, crédito prendario, crédito para financiación de exportaciones. Hay distintas líneas de crédito. Después, otro elemento muy usado para financiarse son los cheques de pago diferido, que son los cheques comunes que ustedes ven en la calle, que andan dando vuelta y que tienen una vigencia hasta un año de su emisión. O sea que si ustedes lo emiten hoy, que es mayo del 2020, ese cheque puede tener una fecha de vencimiento para su presentación a más tardar pongámosle, hoy que estamos a 12, 13, no, perdón, 5 de mayo, póngale al 3 o 4 de mayo del 21. Y después yo les incorporé acá el e-check, que son los cheques electrónicos, que eso han empezado a regir a partir de julio del 2019. Funcionan igual que los cheques de pago diferido, pero tienen la diferencia que no hay un cheque físico. Su funcionamiento es totalmente electrónico por el sistema bancario,
y digamos es más barato porque las chequeras de pago diferido que físicas, digamos, tienen un costo por cada chequera que se los cobra el banco y después hay otra serie también de costos ahí dando vuelta. Entonces con los cheques electrónicos han logrado reducir esos importes y por un entonces tenemos la ventaja que por un lado es más barato y por el otro lado es más seguro porque el circular por todo el sistema bancario en forma electrónica, todos tienen que estar registrados, todos tienen que tener cuenta, todos existen, entonces hay menos posibilidades de que lo claven, hablando mal y pronto, con alguno de esos cheques. Después tenemos los créditos a mediano plazo, que en este caso nosotros podemos usarlo, eh, por ejemplo, para comprar herramientas en alguna línea de producción, o sea, que no sean herramientas de mano, cosas chicas, sino ya cosas que son más grandes para establecer algún proceso de fabricación. Entonces se va ahí un mediano plazo, más de 5 años, o porque uno pacta directamente que lo va a pagar en un plazo mayor de los 5 años, entonces ya se considera entre 5 y 10 que en mediano plazo. Y lo puede hacer a través de los pagarés, que los habíamos visto en el corto plazo, por créditos bancarios, que también los vimos en el corto plazo, y podríamos incluir acá las obligaciones negociables que las emiten las empresas. Hay una empresa calificadora de riesgo que califica qué tipo de riesgo pueden llegar a tener como para darle seguridad a las personas que van a adquirir esas obligaciones negociables y las personas que compran o que adquieren esas obligaciones negociables pasan a ser acreedores de la empresa. Y obviamente como es un negocio entre partes, una negociación entre partes, van a pactar la fecha de pago del capital, la fecha de pago de los intereses, cómo los van a ir cómo lo van a ir haciendo y también puede existir algún tipo de garantía, ya sea una garantía real, un inmueble, una garantía fiduciaria, una sociedad de garantía recíproca que esté por detrás de la empresa que emite las obligaciones negociables que esté respaldando esa operación. Entonces esto no pasaría por el sistema bancario y es más directo, digamos, un acuerdo entre partes. Y después tenemos los instrumentos para financiarse a largo plazo, que como habíamos visto anteriormente, pueden llegar a ser créditos hipotecarios, cuando uno necesita adquirir un inmueble, un galpón, un terreno, un campo, alguna cosa que sea inmueble, un bien inmueble, entra como crédito hipotecario y pueden durar, como habíamos dicho, hasta 20, 30 años. Después tenemos las acciones, que es cuando las empresas que emiten acciones necesitan hacerse de capital, entonces hacen una venta de acciones, una ampliación de acciones, entonces quienes adquieren esas acciones y son capitalistas, digamos, que ponen la plata, pasan a tener acciones de la empresa y pasan a ser parte de esa organización. Distinto es de las obligaciones negociables que las compran y no son parte de la organización, no son parte de la empresa. Y después los bonos, que son muy parecidos a las obligaciones negociables. Entonces, que en este caso, digamos, el que emite los bonos se compromete a pagar en un determinado tiempo el capital más los intereses. De acuerdo con la finalidad que tiene el crédito, podríamos clasificarlos como créditos de consumo, que es más que nada para cubrir las necesidades diarias o en el corto plazo, podríamos decir necesidades de tipo personal o de algún bien o algún servicio. Después tenemos los créditos productivos, que ya es para compra de insumos, de maquinaria, capital de trabajo, pagar servicios o proveedores. Entonces ahí entran todo como capital, como un destino productivo. Y de inversión sería cuando uno ya quiere hacer una compra de, como había dicho antes, de una oficina, de un galpón, un terreno, un campo que tiene un valor considerable, entonces esos créditos de inversión ya son créditos hipotecarios generalmente y tienen una duración bastante larga en el tiempo.
Cuando vimos la definición de crédito dijimos que era un tráfico de capital que se daba porque había seguridades ideales o seguridades reales. Bueno, dentro de las seguridades ideales es cuando se otorga un crédito sin garantía a sola firma, porque existe confianza o porque, bueno, se conocen los antecedentes de la persona que no va a haber problemas. Y después tenemos dentro de las garantías reales, se dice que son con garantía, donde hay algún activo que sirve de garantía o una persona que responde en el caso del incumplimiento, que se lo llaman los codeudores, para que de esa forma se pueda realizar la operación. Generalmente se dan cuando son operaciones grandes o cuando hay créditos bancarios y uno presenta la carpeta y bueno, no le da con lo que uno tiene, entonces le piden alguna otra garantía. Dentro de las garantías más comunes que existen, tenemos las garantías sobre los bienes, por ejemplo, las prendas que se hacen sobre los vehículos. Cualquier vehículo que uno compre y lo saque en cuota, que lo compre en una agencia o a través de un banco, viene con la prenda con la prenda por detrás, para asegurarse quien le está fiando la plata y el vehículo que lo vaya a poder cobrar. También está la prenda solidaria, que es el vehículo, más algún garante que se haga cargo en caso de incumplimiento. Después tenemos las hipotecas. Cuando uno quiere hacer un proyecto de inversión, necesita un crédito de una envergadura importante y entonces le piden que, bueno, vamos a hacer una hipoteca sobre una casa, sobre un terreno, un campo, y así no hay problemas de incumplimiento. Y después, bueno, tenemos una sola firma, que es el pagaré, que es bastante común y se usa muchísimo en la vida diaria.